Buen día, Buen día, profe. profe. Día, profe, buen día a todos. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy tendríamos que ver series de Taylor y McLaurin, pero vamos a ver directamente extremos relativos para ir a la par con ustedes. No voy a tener más ningún feriado en todo el año, entonces no tendríamos, o sea, tendríamos tiempo para ver series. Pero para ir a la par con otro curso, que con ese curso sí tengo otros feriados, a ese curso por ahí no les voy a dar series. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver extremos relativos y series lo vamos a dejar para el final del año. O sea, sí se los voy a dar, no es que no los voy a dar, pero como es un tema que no lo tomamos en el práctico, ni en los parciales, ni en los finales, no, en el práctico, ¿no? En el teórico sí se lo pueden preguntar, ojo, es diferente. Entonces lo voy a dejar para final de año, cuando tengamos tiempo, lo vemos, porque sí les va a servir para otra materia que ustedes tienen el año que viene. No me acuerdo exactamente el nombre, pero es cálculo avanzado, no recuerdo exactamente cómo es el nombre de esa materia que ustedes tienen industrial. Entonces, a final de año sí se los voy a dar para que lo vean, para que lo sepan. Les voy a dejar la filmina cargada también en el aula virtual. Pero lo vamos a saltear, hoy vamos a ir directamente a extremos relativos. Así que lo dejamos para final de año. Bueno, empezamos entonces. Sí, profe. Bueno. Bien. Bueno, esto ustedes ya lo vieron, en el teórico ya vieron extremos relativos y extremos condicionados, que extremos condicionados lo vamos a ver la semana que viene. Para resumirlo, para hacerlo un poco más a los fines prácticos, si nosotros tenemos una función z de dos variables x e y, podemos definir los máximos y los mínimos de esa función a través del incremento que sufre una función al pasar, por ejemplo, de un punto P0 a un punto P. Si ese incremento resulta menor a 0, entonces la función va a tener un máximo relativo en ese punto, en el punto P0, y si por el contrario ese incremento es mayor a 0, entonces la función tiene un mínimo relativo en ese punto. De todos los extremos relativos o locales, también los llamamos relativos o locales, si nosotros tenemos, por ejemplo, más de un extremo, por ejemplo, máximo, si tenemos de todos los máximos relativos que tengamos, el que tenga un valor más alto en el espacio, fíjense que tiene un z mayor, entonces ese va a ser un máximo absoluto, y de los mínimos, el que tenga obviamente un valor en z más bajo, va a ser un mínimo absoluto.
¿Cómo vamos a hacer el cálculo de estos extremos de la función? Vamos a empezar con la condición necesaria, o lo primero que tenemos que calcular. Para que exista un extremo, ahora lo vamos a recordar. ¿Se acuerdan cuando ustedes veían cálculo de máximos y mínimos en análisis matemático 1? Vamos a graficar. Si tenemos una función, vamos a hacer una función de este estilo, de este tipo. Si tenemos una función, recuerdan ustedes que la derivada en este punto, vamos a llamarle x0. La derivada en x0 tenía que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la tangente, nosotros, ¿qué es lo que nos da la derivada? La tangente en el punto. La tangente, la pendiente de esa tangente es igual a 0. Entonces, en ese punto nosotros teníamos, íbamos a tener un punto crítico que, bueno, después evaluando las derivadas de segundo orden podíamos saber si era un máximo o si era un mínimo, pero lo primero que teníamos que calcular era la derivada, y cuando la derivada era igual a 0, entonces nosotros ahí vamos a tener un extremo. Lo mismo sucede entonces en análisis matemático 2. Lo que vamos a evaluar son las derivadas de primer orden y vamos a encontrar cuáles son esos puntos críticos cuando estas son igual a 0. ¿Qué puede, entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones porque vamos a tener la derivada con respecto a x va a ser igual a 0, la derivada con respecto a y va a ser igual a 0, y a partir de eso nosotros vamos a tener que encontrar los puntos críticos. Como bien decía, esta condición es necesaria, pero no es suficiente para demostrar de que hay un extremo. Es una condición necesaria porque, por ejemplo, esta función, en esta función, si nosotros analizamos la función, o sea, la derivada, por ejemplo, con respecto al eje X, nos va a dar que es igual a 0 en este punto, en el punto 0, 0, y también nos va a dar que la derivada con respecto a y, ¿sí?, que sería en la dirección del eje y, en el punto 0, 0, también se anula. Pero fíjense que en este punto nosotros no tenemos un extremo, sino que en la dirección del eje X vamos a tener un máximo, en la dirección del eje Y tenemos un mínimo. Entonces, es un punto crítico, pero no tenemos todavía seguridad de que sea un extremo, ¿sí? O sea, que se anulen las derivadas de primer orden no nos está indicando con certeza de que sea un extremo. Puede ser un extremo o pueden ser también un punto de ensilladura o punto de silla, por ejemplo, como en este caso. Entonces, como les decía, vamos, la primera condición, lo primero que tenemos que hacer, calculamos las derivadas de primer orden y vamos a encontrar los puntos críticos. Ahora sí vamos a ver la condición suficiente para que exista un extremo. A los fines prácticos nosotros lo que vamos a calcular es este determinante hessiano. Pero este determinante hessiano, como ustedes vieron en el práctico, viene de, si nosotros encontramos de la función z, hacemos la aproximación, o sea, hacemos la serie de Taylor, calculamos la serie de Taylor de segundo orden de esa función, las derivadas de primer orden se van a anular, luego nos va a quedar una diferencia que es igual a ese incremento de lo que estábamos hablando, ese incremento de la función, como esa función si era menor a 0, entonces íbamos a tener un máximo, y si ese incremento era mayor a 0 íbamos a tener un mínimo. A partir de eso, entonces, vamos a tener que ese incremento va a ser igual al diferencial de segundo orden, y en realidad la condición suficiente para que nosotros tengamos un máximo o un mínimo va a depender del signo de ese diferencial de segundo orden.
obviamente nosotros no podemos calcular, no podemos definir los valores del diferencial de X y diferencial de Y en el diferencial de segundo orden, entonces haciendo algunos pasos aritméticos, lo que llegamos es, para poder definir la condición suficiente a los fines prácticos, es encontrar el signo de este determinante hessiano que está formado por las derivadas de segundo orden y que obviamente viene del diferencial. Bien, entonces este determinante hessiano, se los digo porque después también vamos a ver cuando veamos extremos condicionados, a partir del diferencial de segundo orden también, que va a ser nuestra condición suficiente, sino que para que vayan siguiendo que en realidad es lo mismo. O sea, este determinante hessiano viene de ahí. O sea, si ustedes analizan toda la parte teórica, en realidad esto viene de ese diferencial de segundo orden. Pero como les decía, nosotros lo que vamos a hacer es directamente calcular este determinante para definir entonces si tenemos un extremo o un punto de ensilladura. Este determinante entonces, como les decía, está formado por las derivadas de segundo orden. Vamos a tener en la diagonal principal la derivada de segundo orden con respecto a X, la derivada de segundo orden con respecto a Y, y en la diagonal secundaria tenemos las derivadas de segundo orden cruzadas, o sea que estas derivadas van a ser iguales, acuérdense, por el teorema de Schwarz. Vamos a analizar entonces cuando a este determinante lo valoremos o lo evaluemos en los puntos críticos. Cuando este valor nos dé mayor a 0, vamos a tener un extremo. Todavía no sabemos si es un máximo o un mínimo. Por ahora vamos a decir que es un extremo. Si lo evaluamos también en los puntos críticos y nos da que es menor que 0, lo que vamos a tener entonces es un punto de silla. Y cuando nos da que es igual a 0, en ese caso es un caso dudoso donde se tienen que analizar, se puede analizar en un entorno de ese punto para ver si es un máximo o un mínimo, si es un punto de silla. O sea, tenemos que analizar si tenemos un extremo, si tenemos un punto de silla en el entorno de ese punto o con derivadas de orden superior. Obviamente nosotros esto, cuando lleguemos a este punto y tenemos que es igual a 0, solamente va a quedar así, que es un caso dudoso y que no podemos definir si es un extremo o es un punto de ensilladura. Bien. Entonces, acá definimos si tenemos un extremo o un punto de silla. Para terminar, digamos, de definir si tenemos un máximo o un mínimo, entonces vamos a analizar el signo de las derivadas de segundo orden, o sea, en el hessiano. Si estas derivadas, si nosotros, esta derivada con respecto a X, esta derivada, cualquiera de las dos que están en la diagonal principal, cualquiera de las dos, las evaluamos y nos dan que son menor que 0, entonces vamos a tener un máximo relativo. Si las evaluamos y nos dan que son mayor a 0, entonces vamos a tener un mínimo relativo. Entonces, cuando el hessiano es mayor a 0, tenemos un extremo. Cuando las derivadas, las que están sobre la diagonal principal, son menor a 0, es un máximo. Cuando son mayor a 0, es un mínimo. Entonces, el diferencial de segundo orden, nosotros buscamos si es mayor a 0, vamos a tener un mínimo. ¿Cuándo va a ser mayor a 0 ese diferencial? Cuando el hessiano sea mayor a 0 y la derivada de segundo orden sea mayor a 0. Para tener un máximo, el diferencial de segundo orden tiene que ser menor que 0. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el hessiano es mayor a 0 y la derivada, que está en la diagonal principal, es menor a 0. Por último, entonces, hasta acá entonces ya definimos cuáles de esos puntos son máximos y son mínimos. Hasta acá llegamos. ¿Cuál sería lo último que podemos hacer? Esos puntos donde tenemos, ahora ya tenemos definido que tenemos máximos, que tenemos mínimos, que tenemos puntos de ensilladura, a esos puntos los vamos a ubicar en el espacio, es decir, vamos a buscar la coordenada z de esos puntos críticos, de esos puntos que ahora ya los hemos definido.
vamos a buscar entonces en qué posición están en el espacio. Entonces lo único que hacemos es reemplazar en la función para encontrar la coordenada z. Bueno, vamos a verlo con un ejercicio. Son, digamos, 4 pasos que tenemos que hacer. Es bastante mecánico, es simple. ¿Dónde entra lo complejo? Que en realidad no es tan complejo, sino que donde se suelen equivocar o donde suelen tener problemas es en el primer paso, en la condición necesaria en resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos que encontrar entonces los puntos característicos de esta función, z igual a x cuadrado más xy más y cuadrado menos 6x más 2. La condición necesaria entonces para que existan extremos, como vimos recién, es que las derivadas de primer orden se anulen. Entonces vamos a derivar a la función, vamos a derivarla con respecto a x, esto nos va a quedar 2x más y menos 6, lo vamos a igualar a 0 y vamos a tener una primera ecuación. Derivamos con respecto a y, nos va a quedar x más 2y, a esto lo igualamos a 0 y vamos a tener una segunda ecuación. Tenemos un sistema entonces de 2 ecuaciones donde nosotros vamos a tener que encontrar los puntos críticos. Este sistema de ecuaciones ustedes lo pueden resolver por el método que quieran, por sustitución, por igualación, por métodos gráficos. Por ejemplo, en este caso que son un sistema de ecuaciones lineales, podemos usar regla de Cramer. Si nosotros graficáramos esto, en realidad vamos a tener, fíjense que si despejamos vamos a tener, son 2 rectas, estas 2 rectas se van a intersectar en un punto y eso sería entonces el punto que estamos buscando, nuestro punto crítico. Así que tenemos diferentes maneras de poder resolver este sistema de ecuaciones. Vamos con uno de esos métodos, por ejemplo, con una sustitución. Si de la ecuación, por ejemplo, de la segunda ecuación despejamos, podemos despejar y o podemos despejar x, cualquiera de las 2 variables, en este caso despejé y. Si despejamos y, vamos a tener que y es igual a menos x sobre 2. Ahora, con esto, con esta expresión, con esta nueva ecuación, la vamos a reemplazar en la ecuación 1, vamos a la otra ecuación, reemplazamos ahí por menos x sobre 2, reemplazamos y fíjense que vamos a tener esta ecuación con una única variable que es x. Entonces, podemos acá sumar, este 6 lo podemos pasar hacia el otro lado restando, despejamos x y vamos a tener que x es igual a 4. Ahora que ya tenemos el valor de x, volvemos entonces a esta expresión, a la 3, reemplazamos y vamos a tener que cuando x es 4, y es igual a menos 2. Entonces, de esta manera surge el primer punto crítico, que es el único que tiene esta función, y vamos a ver que el punto es 4 menos 2. Este es el punto crítico. Vamos a ver ahora qué sucede en ese punto si tenemos un extremo o un punto de silla. Entonces vamos a analizar el determinante hessiano, ese determinante que está formado por las derivadas de segundo orden. Derivamos entonces a la función con respecto a x otra vez, es decir, a esto lo vamos a derivar otra vez con respecto a x. Cuando lo derivamos con respecto a x, esto nos va a dar 2. ¿Sí? Este va a ser entonces igual a 2. Derivamos con respecto a y 2 veces, cuando derivemos con respecto a esto nos va a dar 2, entonces tenemos un 2 también ahí. Y estas derivadas, como les dije antes, que son las derivadas cruzadas, son iguales, es decir que podemos derivar cualquiera de estas dos con respecto a la otra variable, vamos a obtener exactamente lo mismo porque por el teorema de Schwarz. Entonces, derivamos, por ejemplo, la derivada con respecto a y, ahora la derivo con respecto a x, nos va a quedar que es igual a 1. Entonces, las derivadas cruzadas son igual a 1. Este determinante obviamente lo resolvemos, diagonal principal es 4 menos la diagonal secundaria que es 1 y nos da que es 3. O sea que el hessiano es mayor a 0. Por lo tanto, como es mayor a 0, nosotros tenemos un extremo relativo.
cómo después definíamos si ese extremo era un máximo o un mínimo, era con el valor que tienen estas derivadas, cualquiera de las dos, podemos evaluar cualquiera de las dos en el punto. En este caso, fíjense que ya es una constante, o sea que no vamos a tener que evaluar, o sea, no vamos a tener que reemplazar en el punto, sino que ya tenemos que la derivada con respecto a x dos veces o con respecto a y, las dos son positivas. Entonces, como son positivas, lo que tenemos es un mínimo relativo. Cuando nosotros hablamos de categorización, en este punto, obviamente, los únicos puntos que vamos a evaluar en este paso son los extremos. En este caso era el único punto que teníamos, pero vamos a ver en otros ejercicios donde tenemos extremos y tenemos puntos de ensilladura. Lo único que vamos a tener que evaluar acá son aquellos puntos críticos donde tenemos un extremo. Bien, entonces ya definimos que es un mínimo. Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar a la función en ese punto, en el mínimo, en 4 menos 2, acá falta el menos, ahí hay un error, falta un menos, porque era 4 menos 2, reemplazamos, o sea que puede ser que acá haya un error también, porque me falta ese menos. Habría que revisar esto, posiblemente no sea correcto este valor, porque el 2 es un menos 2, a ver, vamos a ver. La función era, vamos para atrás, x cuadrado, o sea que nos va a dar z, vamos a hacerlo acá, z igual, va a ser 4, o sea 4 al cuadrado 16, más 4 por menos 2 nos va a dar menos 8, más y cuadrado, que va a ser 4, 6 por x nos va a dar menos 24, más 2. Así que vamos a ver, 16 menos 8, 8. Acá vamos a tener menos 20, más 2. En este caso vamos a tener, bien, sí, 8 más 2, 10, menos 10. Menos 10. Menos 10. Bien, acá también hemos llegado a menos 10. Puede ser que me haya olvidado el menos y el resultado lo haya puesto bien, o casualmente cuando 2 también habría que revisarlo, pero bueno, tengan en cuenta que acá es un menos 2. Bien, ahora sí, el mínimo, 4 menos 2 menos 10. Acá sí está bien. Bueno, tenemos entonces en este caso también que encontrar los extremos relativos y los puntos de ensilladura de esta función, z que es igual a x al cubo menos 3x más y cuadrado menos 4y. Vamos a empezar con la condición necesaria, es decir, vamos a evaluar las derivadas de primer orden. Derivamos con respecto a x, va a ser igual a 3x cuadrado menos 3, igualamos a 0 para tener nuestra primera ecuación. Derivamos con respecto a y, esto va a ser 2y menos 4, y también igualamos a 0 para tener la otra ecuación. Tenemos este sistema de ecuaciones. Lo que podemos hacer de esta ecuación, de la ecuación 2, podemos despejar. Despejamos la y y vamos a tener que y es igual a 2. De la primera ecuación despejamos, vamos a tener 3x cuadrado igual a 3. Si despejo ahora este 3 para el otro lado, nos va a quedar que x cuadrado es igual a 1. Cuando despejamos x vamos a tener entonces dos valores, obviamente porque está al cuadrado. Entonces vamos a tener dos valores de x, 1 y menos 1. Entonces, y es igual a 2, x puede ser más o menos 1, entonces los puntos críticos van a ser 1, 2 y menos 1, 2. La condición suficiente, vamos a ver el determinante hessiano, derivamos con respecto a x otra vez, esto nos va a quedar 6x, derivamos con respecto a y otra vez, nos va a quedar 2, y las derivadas cruzadas, fíjense, si nosotros derivamos esta ecuación con respecto a x, va a ser 0. Entonces, las derivadas cruzadas son igual a 0.
El determinante hessiano, la diagonal principal, 12x menos la secundaria que es 0. Tenemos que evaluar en esos puntos críticos. A este hessiano lo tenemos que evaluar en esos puntos. Si evaluamos en el primer punto, que era el punto 1, 2, reemplazo obviamente a la x por ese 1 y nos va a quedar 12, este valor es mayor a 0, entonces como es mayor a 0, en ese punto tenemos un extremo relativo. Cuando evaluamos en el otro punto, en menos 1, 2, vamos a tener que el hessiano es menos 12, es menor a 0, entonces en ese punto tenemos un punto de silla. Para terminar entonces con la condición suficiente, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar los signos de estas derivadas, de cualquiera de las dos. ¿Cuál es más fácil acá? Evaluamos directamente la derivada con respecto a y dos veces, ya sabemos que es positiva. Fíjense que yo podría usar esta, pero acá tengo que reemplazar, entonces ya es un paso más que tengo que hacer y voy a llegar a lo mismo, también me va a dar positivo. Entonces, como esto ya tengo, es una constante que es mayor a 0, entonces en este punto, el 1, 2, que es el punto donde tenía un extremo, en ese punto voy a tener un mínimo relativo. Y por último, calculamos entonces el valor de z de estos puntos, la coordenada z del mínimo y del punto de silla, solamente reemplazamos en la función por esos puntos y vamos a definir que tenemos un mínimo relativo en 1, 2, menos 6 y tenemos un punto de silla en menos 1, 2, menos 2. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, Lo bueno, profe. profe, es que en el propio hessiano te indica si las derivadas son máximo o mínimo, porque ya te Claro. da el signo. Sí, en realidad, en este caso, porque acá, pero si nosotros tuviéramos una expresión, acá tendríamos sí o sí que verificarlo reemplazando en el punto, porque a lo mejor suponete que si acá depende de este valor, acá depende siempre del valor que tenga x, si x es positivo o es negativo. De ahí va a salir si esta derivada es positiva o es negativa. En realidad, estos dos, el punto 2 y el punto 3, la unión de estos dos es lo que define la condición suficiente, si el diferencial es mayor a 0 o menor que 0, que en realidad es eso lo que nosotros buscamos. Pero a los fines prácticos lo vamos resolviendo de esta manera por pasos. Profe, Sí, yo no entendí muy bien el punto 3. ¿Me lo puedo explicar, por favor? sí, en este caso, bien. El punto 3. Nosotros siempre en este punto lo que hacemos es ver, evaluar el signo que tiene esta derivada o esta, cualquiera de las dos derivadas que está en la diagonal principal, la que es con respecto a x dos veces o con respecto a y dos veces. Es decir, que nosotros tenemos que, por ejemplo, si usamos la derivada con respecto a x, yo qué hago? Tengo que la derivada con respecto a x dos veces es 6x. Entonces yo evalúo esa derivada en el punto, en el punto 1, 2, porque es que es un extremo. En el punto de silla no, yo siempre tengo que en el 3, fíjense que dice categorización del extremo. Es decir, que nosotros solamente evaluamos aquellos puntos donde hay extremos, que eso lo definimos en la condición suficiente, o sea, en el paso 2. Entonces, si yo evalúo en el punto 1, 2 para este caso particularmente, entonces 6 por 1 es 6. Como esto es mayor a 0, entonces tengo un mínimo. Si fuera menor que 0, tengo un máximo, pero como es mayor a 0, tengo un mínimo. Podría haber hecho esto, pero yo ya veo que como yo puedo usar o esta derivada o esta, nunca las cruzadas, siempre las que están sobre la diagonal principal. Yo como puedo usar cualquiera de las dos, acá esta es igual a 2, o sea, esta ya es positiva, ya es mayor a 0. Es decir, que ¿para qué me voy a poner a reemplazar esta si yo ya acá puedo ver que esta es positiva y ya directamente defino que es un mínimo? ¿Se entendió un poco mejor ahora? Sí, profe, gracias. Bien.
Bueno. Tenemos que encontrar entonces extremos relativos y puntos de ensilladura de esta función. Lo primero que hacemos es encontrar las derivadas de primer orden. Derivamos con respecto a x, vamos a tener 3x cuadrado más 3y. Eso va a ser igual a 0. Derivamos con respecto a y, vamos a tener 3x más 3y cuadrado igual a 0. Tenemos entonces dos ecuaciones. Vamos a, espérenme, quiero ver la batería. Sí, está bien. Bien. ¿Me pasé? Sí, bien. Tenemos dos ecuaciones. Vamos a resolver este sistema. Podemos empezar con cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, yo comencé con la primera ecuación. Vamos a despejar, entonces vamos a tener que, podemos despejar 3y. Vamos a pasar este término 3x cuadrado hacia el otro lado, restando. Este 3 y este 3 se nos va a simplificar y nos va a quedar que y es igual a menos x al cuadrado. Con esta expresión ahora vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces, en la segunda ecuación vamos a tener 3x más, ahí tengo que reemplazar la y por menos x al cuadrado. Acá falta ese menos, pero igual va a quedar todo positivo por este cuadrado que tengo acá, pero falta igual ese menos. 3x más 3 por menos x al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 3x más 3x a la cuarta. Podemos sacar entonces, lo voy a escribir acá, porque ese paso no está, pero 3x más 3x a la cuarta igual a 0. Acá podemos sacar factor común 3x, como está acá, y nos va a quedar 3x por 1 más x al cubo. ¿Por qué saqué ese factor común? Porque uno de los errores es que hacen muchas veces, fíjense que acá tenemos una sola variable, es de despejar, de acá despejamos 3x igual a menos 3x a la cuarta. Entonces simplifican y solamente van a llegar a encontrar este valor. Pero esta expresión, para que todo esto sea igual a 0, hay otro valor que podemos tener, que es cuando x es 0. Si x es 0, todo esto es 0. Entonces, lo más fácil es, para darse cuenta, si ustedes sacan ese factor común, ¿qué quiere decir? Que todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Y cuándo? Voy a usar ¿cuándo todo esto es igual a 0? Cuando 3x es 0 o cuando 1 más x al cubo es 0. Entonces, 3x es igual a 0. ¿Cuándo? Cuando x es 0. 1 más x al cubo es igual a 0. Acá sí despejamos, x al cubo es igual a menos 1. Obviamente la raíz cúbica de menos 1 es menos 1, entonces x igual a menos 1. Fíjense que si nosotros hubiésemos despejado de esta manera, hubiésemos llegado únicamente a este valor y nos estamos olvidando que x además puede ser 0 también. Entonces, este es un error que suelen cometer, es muy frecuente, que se olviden uno de los valores que puede ser también 0. Entonces, tienen que prestar atención cuando resuelven el sistema. Bien. Entonces, hasta acá encontramos dos valores, x que es igual a 0 y x que es igual a menos 1. Ahora que ya tenemos esos valores de x, volvemos entonces a esta expresión, que es donde habíamos partido, habíamos despejado, llegamos a esta ecuación, con esta fuimos a la otra ecuación y encontramos los valores de x. Como acá y ya está despejado, reemplazo con los valores de x para encontrar cuánto vale y en esos puntos. Cuando x entonces es 0, y va a valer 0, y cuando x es menos 1, y va a ser igual a menos 1. Entonces ahora tenemos los dos puntos críticos, el punto 0, 0 y el punto menos 1, menos 1. Fíjense que si nosotros hubiésemos despejado de esa manera que yo les explicaba y llegábamos a este punto, hubiésemos encontrado solamente este punto crítico. Nos faltaría la mitad del ejercicio. Bueno, la condición suficiente. Vamos a analizar el determinante hessiano.
derivamos otra vez con respecto a x, esto va a ser 6x, derivamos otra vez con respecto a y, es 6y, y las derivadas cruzadas, es decir, derivamos con respecto a esta derivada, la rederivamos con respecto a y, o a esta con respecto a x, cualquiera de las dos, como quieran, en los dos, obviamente, como por el teorema de Schwarz, van a ser iguales estas derivadas, y son igual a 3. Si derivo esto con respecto a x, me da 3. Entonces, el determinante hessiano va a ser la diagonal principal, que es 36xy, menos la secundaria, que es 9. Entonces yo tengo que analizar el signo de este hessiano para ver si tengo un punto de ensilladura o un extremo. Cuando analizo en el primer punto, que es el punto 0, 0, me da que es menos 9. Fíjense, esto se anula, me queda menos 9. Como es menor que 0, entonces en el punto 0, 0 tengo un punto de silla. Cuando analizo en el punto menos 1, me va a dar que es 27, es mayor a 0, entonces en ese punto vamos a tener un extremo. Ahora tengo que vamos a analizar el signo de estas derivadas. Si nosotros evaluamos cualquiera de estas dos derivadas en el punto menos 1, que es donde tengo un extremo, es decir, por ejemplo, la derivada con respecto a x, la evalúo, es 6x, la evalúo en el punto menos 1, me da menos 6, es decir, que me da un valor menor a 0. Entonces, en ese punto voy a tener un máximo relativo. Y por último, entonces, vamos a definir la coordenada z de esos puntos. Evaluamos en el punto 0, 0 a la función, nos da 0, entonces tenemos un punto de silla en el punto 0, 0, 0, y evaluamos en menos 1, que era el máximo, lo evaluamos y vamos a tener que es 1, entonces vamos a tener un máximo relativo en menos 1, 1. Bien. En este caso también vamos con lo mismo, encontrar los extremos relativos y los puntos de ensilladura de esta función. Derivamos con respecto a x, vamos a tener que es 2x más 2xy, igualamos a 0. Derivamos con respecto a y, es 2y más x cuadrado igual a 0. Y vamos a encontrar esos puntos críticos. De la primera ecuación, por ejemplo, fíjense que yo puedo sacar de acá como factor común 2x. Si saco factor común 2x, me va a quedar 2x por 1 más y. Todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando 2x sea 0, es decir, cuando x sea 0, o cuando 1 más y sea igual a 0. Entonces, cuando y es igual a menos 1. Con estos valores ahora vamos a reemplazar en la otra ecuación. Reemplazo entonces en la ecuación 2. Cuando x es 0, yo reemplazo acá, me va a quedar que 2y es igual a 0, es decir que y es 0. Ahí ya tenemos el primer punto. Cuando x es 0, y es 0, y vamos a tener el punto 0, 0. Cuando y es menos 1, reemplazo acá y voy a tener 2 por menos 1 más x cuadrado igual a 0. Este menos 2 podemos pasar hacia el otro lado y nos va a quedar que x cuadrado es igual a 2. Despejamos la x y x va a ser más menos la raíz de 2. Esto quiere decir que cuando y era menos 1, x puede ser más la raíz cuadrada de 2 o menos la raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos dos puntos. Raíz cuadrada de 2 menos 1 menos raíz cuadrada de 2 menos 1. Para este ejercicio entonces tenemos tres puntos críticos. Vamos con el hessiano. Tengo que derivar ahora otra vez con respecto a x. Esto va a ser 2 más 2y. ¿Sí? Este va a ser la derivada con respecto a x dos veces. Derivamos con respecto a y nuevamente, va a ser igual a 2. Y las cruzadas vamos a derivar, por ejemplo, esta derivada la derivamos ahora con respecto a la otra variable, con respecto a x nos va a quedar 2x. 2x y 2x.
La diagonal principal nos va a quedar 4 más 4i, ¿sí? Todo esto multiplicado por 2 es 4 más 4i, menos 4x cuadrado. Vamos a analizar entonces el signo de ese hessiano en los puntos críticos cuando reemplazamos ese por el punto 0, 0, vamos a tener un valor mayor a 0, 4 es mayor a 0 y tenemos entonces un extremo. En el punto 0, 0 tengo un extremo. Reemplazamos ahora en el punto crítico 2, que era la raíz cuadrada de 2 menos 1. Cuando reemplacemos todo en este punto, vamos a tener un valor negativo, menos 8, que es un valor menor a 0. Tenemos entonces un punto de silla en ese punto. Y cuando evaluemos en el otro punto, en el punto crítico 3, también vamos a tener un valor negativo y también vamos a tener un punto de silla. ¿Qué nos falta? Entonces tenemos un extremo, tenemos que ver si ese extremo es un máximo o un mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Evaluando las derivadas de segundo orden. Las derivadas de segundo orden van a ser, fíjense, puedo evaluar esta o directamente esta ya es una constante, o sea que ya vemos que es mayor a 0, entonces esto nos está indicando que ese punto, el punto 0, 0, es un mínimo relativo. Y por último entonces reemplazamos con esos puntos, donde tenemos el mínimo, donde tenemos los puntos de desilladura, reemplazamos y vamos a tener los valores de z para esos puntos, para definir entonces que tenemos un mínimo en 0,04, tenemos un punto de silla en raíz cuadrada de 2 menos 1,5 y otro punto de silla en menos raíz cuadrada de 2 menos 1,5. Uy, se me fue. Acá. No. No, acá. También tenemos que hacer lo mismo, como les decía, siempre por ahí donde la parte, digamos, más difícil es esta, la primera parte, porque después lo otro, fíjense que es bastante más simple, hay que analizar los signos. Bueno, obviamente hay que hacer bien las derivadas para el determinante, para poder encontrar bien esos signos, pero donde suele haber equivocaciones siempre es en esta parte. Bueno, derivamos entonces a la función con respecto a x, vamos a tener 2xy menos 6 igual a 0, derivamos con respecto a y vamos a tener, si acá derivo con respecto a esto, va a ser 3y cuadrado sobre 3, los 3 se van a simplificar y nos va a quedar y cuadrado, menos 10 más x cuadrado igual a 0. Vamos a entonces resolver este sistema. De la primera ecuación, por ejemplo, podemos despejar y. Podemos tener 2xy igual a 6, este 6 lo podemos pasar hacia el otro lado. El 2 con el 6 se simplifica y nos queda que x por y es igual a 3. Puedo despejar la y y vamos a tener que y es igual a 3 sobre x. Con esta expresión, ahora, con esta ecuación vamos a reemplazar la ecuación 2. Reemplazo a las y por 3 sobre x. Entonces, vamos a tener, si acá tengo y cuadrado, entonces voy a tener 9 sobre x cuadrado más x cuadrado menos 10 igual a 0. Vamos a poner todo debajo de un mismo denominador para ordenar un poco y para poder llegar a una expresión que podamos encontrar los valores de x que estamos buscando. Si pongo todo debajo de un mismo denominador, entonces me va a quedar 9 más x a la cuarta menos 10 x al cuadrado, todo eso debajo x cuadrado. Este x cuadrado lo podemos pasar hacia el otro lado multiplicando y nos va a quedar esta expresión de una ecuación donde la podemos transformar en una ecuación cuadrática, haciendo una sustitución, un cambio de variable. Vamos a tener x a la cuarta menos 10x cuadrado más 9 igual a 0. Bien, si nosotros decimos que x cuadrado, le vamos a poner otro nombre a x cuadrado, poner a, t, la letra que p, r, la letra que quieran. Vamos a decir, si x cuadrado es igual a, reemplazo acá y voy a tener entonces
a al cuadrado, ¿sí? Porque x al cuadrado es x a la cuarta. Entonces voy a tener a cuadrado menos 10a más 9 igual a 0. Y fíjense que esto es una ecuación cuadrática. Entonces, por Bhaskara, yo puedo encontrar esos valores de a, ¿sí? Que sería la variable ahora es a. Si yo resuelvo por Bhaskara, voy a tener que a es igual a 9 y a es igual a 1. Pero a era igual a x cuadrado. Entonces, x cuadrado es igual a 9 y x cuadrado es igual a 1. Cuando yo despejo esto, vamos a tener que x va a ser igual a más menos 3 y x igual a más menos 1. Entonces tengo 4 valores de x. Con estos valores de x, reemplazo en esta expresión, en la 3, voy a reemplazar y vamos a obtener cuando x es 3 y es 1, cuando x es menos 3 y es menos 1, cuando x es 1 y es 3, cuando x es menos 1 y es menos 3. Entonces tengo 4 puntos críticos. Fíjense que si nosotros a esto lo graficáramos, tengo una hipérbola igual a 3 sobre x, y esto x cuadrado más y cuadrado igual a 10, si lo despejáramos, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 10, es una circunferencia de radio raíz cuadrada de 10. Entonces, ¿dónde se va a intersectar esa hipérbola con esa circunferencia? En esos 4 puntos que son los que nosotros encontramos. Es decir, que con métodos gráficos nosotros también podríamos encontrar, pero bueno, hay que ser muy preciso para graficar esto. De manera analítica es mucho más exacto encontrarlo. Pero de manera gráfica es esto lo que estamos haciendo, en realidad, encontrar esa intersección de esa hipérbola con esa circunferencia. Bien, entonces tenemos los 4 puntos críticos. Tenemos que obviamente el determinante, derivar otra vez con respecto a x, otra vez con respecto a y las cruzadas. El hessiano entonces nos va a dar 4y cuadrado menos 4x. Tengo que evaluar esta expresión del determinante hessiano para cada uno de esos puntos que encontramos. Para cada uno de esos puntos. Cuando el hessiano nos daba menor a 0, entonces teníamos puntos de ensilladura, y cuando nos daba mayor a 0 teníamos extremos. Entonces, de esos 4 puntos críticos que encontramos, tenemos 2 puntos de ensilladura y 2 extremos. Luego tenemos que categorizar esos extremos, es decir, tenemos que evaluar las derivadas de segundo orden con respecto a x o con respecto a y 2 veces, las evaluamos en esos puntos para ver si tenemos máximos o mínimos. Cuando evaluamos en el punto 1, 3, vamos a tener que es mayor a 0. Como es mayor a 0 tengo un mínimo, y cuando evaluamos en el punto menos 1, menos 3, vamos a tener que es menor que 0, entonces tengo un máximo relativo. Por último, entonces, tenemos que reemplazar directamente en la función con esos puntos, con los máximos, con el mínimo, con los puntos de silla para encontrar la coordenada z, y de esa manera terminar de definir los puntos de silla. Vamos a tener también un mínimo relativo en 1, 3, menos 27, máximo relativo en menos 1, menos 3, 21. Bueno, en este ejercicio tenemos que hacer exactamente lo mismo. Fíjense que es siempre igual. Donde, como que les digo, donde por ahí tienen algunas cuestiones en la resolución de los sistemas de ecuaciones. Derivamos entonces con respecto a x, derivo con respecto a x, vamos a tener menos 12x por y cuadrado más 3x al cubo, igual a 0. Derivo con respecto a y, y vamos a tener 3y cuadrado menos 12x cuadrado por y igual a 0. Vamos a empezar, por ejemplo, puedo empezar con la primera ecuación. De la primera ecuación, fíjense que puedo sacar factor común que se está repitiendo, puedo sacar factor común 3x, 3x por menos 4y cuadrado más x cuadrado igual a 0. Para que todo esto sea 0, entonces 3x tiene que ser 0, es decir, x es 0, o toda esta expresión es 0. Menos 4y cuadrado más x cuadrado es igual a 0. Puedo despejar,
por ejemplo, este término que se está restando lo puedo pasar hacia el otro lado sumando y vamos a tener que x cuadrado igual a 4y cuadrado. Podríamos seguir despejando acá y podríamos tener que x obviamente es más o menos 2y, pero vamos a dejarlo expresado de esta manera porque de esta manera lo vamos a poder reemplazar en la otra ecuación. Bien. Con cuando x es 0, ahora sí, de 1 obtuvimos esto. Con esto ahora vamos a la segunda ecuación. Cuando x es 0, reemplazo en la segunda ecuación. Cuando x es 0, vamos a tener acá el 0, esto se nos va a anular y nos va a quedar que 3y cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Cuando x es 0 nos va a quedar que 3y cuadrado es 0. Por lo tanto, y es igual a 0 y de ahí vamos a definir el primer punto, que es el punto 0, 0. Ahora vamos con la otra expresión, con x cuadrado igual a 4y cuadrado. Reemplazo eso en la ecuación 2 y vamos a tener 3y cuadrado menos 12, acá reemplazo a la x cuadrado, la reemplazo por 4y cuadrado por y igual a 0. Esto nos va a quedar 3y cuadrado, acá vamos a tener 48 y al cubo podemos sacar factor común 3y cuadrado. Si yo saco factor común 3y cuadrado, acá nos va a quedar 3y cuadrado por 1 menos 16y igual a 0. Entonces, todo esto tiene que ser 0. ¿Por qué saco el factor? Porque siempre para no confundirnos. Todo esto tiene que ser 0. Para que todo esto sea 0, uno de esos valores es que y sea 0. Entonces, para que todo esto sea 0 es, o este factor es 0, o sea 3y cuadrado es 0, y es 0, o 1 menos 16y es 0. 1 menos 16y igual a 0, despejo la y, vamos a tener que y es igual a 1 sobre 16. Ahora, vuelvo, con y igual a 0, reemplazo entonces en la 4, que está despejado, vamos otra vez, volvemos de nuevo, si es igual a 0, x es 0. ¿Sí? Si yo reemplazo acá, cuando y es igual a 0, x es 0. Entonces obtengo el mismo punto, este punto que es el punto 0, 0. Cuando y es igual a 1 sobre 16, si yo reemplazo acá con 1 sobre 16, me va a quedar x cuadrado igual a 4 por 1 sobre 16 al cuadrado. Despejamos la x y vamos a tener que x igual a más menos 1 octavo. Entonces, cuando y era 1 sobre 16, x es más 1 octavo o menos 1 octavo. Y de acá surgen dos puntos. 1 octavo, 1 sobre 16, o menos 1 octavo, 1 sobre 16. Y de esa manera tenemos definidos los 3 puntos críticos que tiene esta función. Bien, entonces lo que nos sigue ahora es el determinante hessiano. Tenemos que derivar otra vez, esto es un poco más largo, después ustedes lo pueden ver más tranquilos, pero derivamos otra vez con respecto a x, derivamos otra vez con respecto a y, derivamos alguna de las dos con respecto a la otra variable para tenerlas cruzadas y vamos a llegar a esta expresión del determinante hessiano. Cuando nosotros a esta expresión la evaluemos en los 3 puntos que encontramos, por ejemplo, evaluamos en el primer punto, en el punto 0, 0, nos va a dar 0. Y cuando el hessiano nos daba 0, teníamos una incertidumbre, un caso dudoso, o sea, no informa quiere decir que no se informa si es un punto de silla o un extremo. Cuando evaluamos en los otros 2 puntos, vamos a encontrar para uno de ellos que el resultado del hessiano es menor que 0, entonces tenemos un punto de silla. Para el otro también vamos a encontrar que es menor que 0 y también tenemos un punto de silla. Entonces, la categorización de los extremos. Acá no tenemos extremos, tenemos un caso que no sabemos, es una incertidumbre, un caso dudoso y tenemos 2 puntos de sillas. Entonces, la categorización no lo vamos a hacer, o sea, no vamos a evaluar el signo de las derivadas de segundo orden, porque no tenemos extremos relativos que evaluar para categorizar. Y por último, entonces, vamos a buscar los valores de z, la coordenada z, para los puntos de silla. Este punto, obviamente, como es un caso que no sabemos, lo dejamos ahí. Vamos a evaluar esos puntos de silla dura
qué coordenadas z tienen, evaluamos y vamos a llegar entonces al valor de la coordenada z de esos puntos de ensilladura. Bien, en este caso fíjense que nos dice solamente hallar los puntos críticos de la función, es decir que solamente vamos a hacer la primera parte del ejercicio, resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a derivar con respecto a x, esto nos va a quedar 3x cuadrado por y más y cuadrado menos y igualamos a 0. Con respecto a y nos va a quedar y al cubo más 2xy menos x igual a 0. Vamos a empezar con la primera ecuación. Puedo sacar, fíjense que acá se repite esta variable, puedo sacar como factor común y por 3x cuadrado más y menos 1 igual a 0. ¿Cuándo todo esto va a ser 0? Cuando y sea 0. O sea, yo acá a simple vista puedo ver que esto se va a anular cuando y sea 0. Pero por ahí es más fácil, si ustedes se dan cuenta, sacan el factor, entonces es, digamos, más visual que se den cuenta de que o este factor tiene que ser 0 o todo este factor tiene que ser 0. Entonces, y es igual a 0 o toda esta expresión tiene que ser igual a 0. 3x cuadrado más y menos 1 igual a 0. Puedo despejar la y me va a quedar que y es igual a menos 3x cuadrado más 1. Con este valor, o sea, cuando y es igual a 0, vamos a la ecuación 2. Reemplazo. Este término cuando yo reemplace se me va a anular y me va a quedar x al cubo menos x igual a 0. Fíjense que tengo x al cubo menos x igual a 0. Acá también, para que esto sea 0, x tiene que ser 0. Una de las condiciones, una de los valores va a ser que x sea 0. Pero la otra va a ser, fíjense que si yo saco factor común x, voy a tener x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, o x es 0, o este factor x cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, despejo y me va a quedar que x cuadrado es igual a 1 y tengo dos valores de x. En este primer caso, cuando x era 0, nosotros habíamos partido de que y era 0. Con ese vinimos a la segunda ecuación. Entonces, si y es 0, x es 0. Ahí ya tengo el primer punto. Pero si y es 0, también podemos tener que x es más 1 o menos 1. Entonces tengo otros dos puntos. Hasta ahora entonces resolvimos con este valor, cuando y es 0 y a partir de ahí encontramos 3 puntos. Vamos ahora con esta expresión. Ahora reemplazo a y igual a menos 3x cuadrado más 1, lo reemplazo en la segunda ecuación, o sea, hacemos lo mismo, el mismo camino. Reemplazo en la segunda ecuación. Cuando reemplazo la y me va a quedar x al cubo más 2x por menos 3x cuadrado más 1 menos x igual a 0. Esto lo podemos distribuir, este 2x, podemos distribuir y sumar los términos que son semejantes y nos va a quedar menos 5x al cubo más x igual a 0. Otra vez va a pasar lo mismo acá. Para que todo esto se anule, también x puede ser 0. Entonces, podemos sacar ese factor y vamos a tener o esto es 0, o x igual a 0, o todo este factor es igual a 0. O sea, menos 5 cuadrado más 1 tiene que ser igual a 0. Despejo x de acá y vamos a tener que x puede tomar dos valores. Más menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5. Entonces tengo tres valores de x. O x es 0, o x es más menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5. Tengo tres valores de x, me faltaría saber entonces cuánto vale y. Y era igual a esta expresión, de acá habíamos partido. Entonces, reemplazo a las x en esta ecuación y voy a obtener esos puntos que me faltan. Cuando x es 0, y va a valer 1, ahí tengo un punto, y cuando x es el valor positivo, vamos a tener que y es 2/5, y con el valor negativo vamos a tener que y es 2/5 también. Y de ahí surgen los otros dos puntos críticos. Entonces en este ejercicio tenemos 6 puntos críticos. Bueno, vamos a ver este último y ya terminamos.
vamos a tener que buscar, fíjense, tenemos esta función z igual a x cuadrado más 3xy más k por y cuadrado, y tenemos que encontrar qué valor tenemos que encontrar k para que esta función tenga un mínimo relativo en algún punto de su dominio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar. Yo sé que para que tengamos un extremo, ¿sí?, lo primero que necesito es que las derivadas se anulen. Entonces, empiezo con la condición necesaria. Derivamos esto con respecto a x, obviamente k es una constante, vamos a derivar con respecto a x, y esto nos va a quedar 2x más 3y igual a 0. Derivo, porque todo este término, cuando estoy derivando con respecto a x, todo esto es una constante, entonces no va a ser igual a 0 cuando derivemos ese término. Y ahora, cuando derivemos con respecto a y, vamos a tener 3x más 2xy igual a 0. Bien. Esta es la condición necesaria. La condición suficiente era que el determinante hessiano, en realidad es donde nosotros teníamos que llegar. Para que haya un extremo, el determinante hessiano tiene que ser mayor a 0. Entonces vamos a volver a derivar, volvemos a derivar esta expresión y vamos a tener, con respecto a x vamos a tener 2, con respecto a y vamos a tener 2k, y las derivadas cruzadas que van a ser 3. Este hessiano entonces va a ser 4k menos 9. Y para que exista un extremo, entonces, fíjense que va a ser un mínimo porque acá tenemos 2, ¿sí? El extremo, ese extremo, este valor es positivo, entonces es mayor a 0. Ya sabemos que va a ser un mínimo. Pero para que exista un extremo, este hessiano tiene que ser positivo, o sea, tiene que ser mayor a 0. Entonces, 4k menos 9 tiene que ser mayor a 0. Despejo k, entonces, k tiene que ser mayor a 9 cuartos. Entonces, para que esta función tenga un mínimo relativo en algún punto de su dominio, este valor de k tiene que ser mayor a 9 cuartos. Bien, entonces, vieron que todos los ejercicios son iguales, son mecánicos, tienen que resolverlo en esos pasos, donde ya les dije, donde van a tener por ahí la dificultad es en el sistema de ecuaciones. Por más que parezca fácil, cuando lo están haciendo ustedes solos, se les generan dudas, les cuesta y cometen errores. Pero bueno, hay que prestar atención y practicar para que no sucedan esos errores. Entonces, tenemos estos dos ejercicios para que ustedes resuelvan. Y a las 10 menos cuarto, traten de hacer lo que puedan de estos ejercicios. Yo supongo que no le va a generar, por ahí puede ser en la primera parte, pero después no creo que tengan dudas. Pero bueno, traten de resolver lo que puedan y a las 10 menos cuarto nos conectamos para ver si pudieron resolverlo o qué dudas tienen. Bueno, profe. Bueno, entonces los dejo y en un rato nos volvemos a conectar. ¿Se vio el archivo, profe? Sí, está. Está en la sección de máximos y mínimos, está el práctico de extremo relativo. Bueno, lo dejo entonces. Chao. Chao, profe.